En las primeras horas del 19 de enero de 1809, mientras una tormenta invernal golpeaba la ciudad de Boston, Massachusetts, Elizabeth Arnold Poe trajo al mundo a su segundo hijo en una pequeña habitación trasera de una modesta pensión ubicada en Carver Street, hoy conocida como Charles Street South. El niño, a quien llamó Edgar, llegó a una existencia que le brindaría escasa seguridad y poco consuelo. Su nacimiento, en medio de la vida errante de artistas itinerantes, representó apenas una pausa momentánea dentro del drama constante de la carrera teatral de sus padres. Ni Edgar ni su madre podían imaginar que aquel comienzo tan adverso lo conduciría a la inmortalidad literaria, ni que los temas del abandono, la pérdida y la búsqueda de identidad que marcarían su vida acabarían influyendo para siempre en la literatura de Estados Unidos. Los padres de Edgar, Elizabeth Arnold Poe y David Poe Jr., eran actores en una compañía de comedia que se presentaba en Boston en el momento de su nacimiento. Elizabeth, originaria de Inglaterra y nacida en 1787, había llegado a América siendo niña junto a su madre, también actriz. Tras la muerte de ella, cuando apenas tenía 9 años, comenzó a pisar los escenarios. De gran belleza, talento y voz encantadora, se convirtió rápidamente en una figura muy querida en los teatros de la costa este. David Poe Jr., en cambio, había abandonado sus estudios de Derecho en contra de la voluntad de su distinguida familia de Baltimore, persiguiendo una carrera teatral para la que carecía de un verdadero talento natural. Su matrimonio en 1806 unió a dos personalidades opuestas. Ella disciplinada y entregada a su oficio, él inestable y con inclinaciones hacia el exceso de alcohol. Edgar no era su primogénito, ya que su hermano mayor, William Henry Leonard Poe, había nacido en Boston en enero de 1807. Las exigencias del ambiente teatral obligaban a los Poe a llevar una vida nómada, mudándose constantemente de ciudad, según lo marcaban los compromisos artísticos. Los primeros meses de Edgar transcurrieron viajando junto a sus padres y su hermano, mientras la compañía actuaba en diversas localidades del noreste. Aunque era un modo de vida común entre intérpretes de aquella época, resultaba un terreno frágil para la vida familiar y complicaba de manera seria la crianza de niños tan pequeños. En 1810, la familia prosiguió con su gira, llevando consigo al pequeño Edgar. Los registros exactos de ese año son incompletos, pero se cree que se presentaron en ciudades como Filadelfia y Nueva York. Para un niño que aún no alcanzaba los 2 años, esa experiencia de mudanzas constantes y escenarios cambiantes instauró un patrón de inestabilidad que marcaría su niñez. La situación, ya delicada, se agravó en 1811, cuando David Poe Jr. abandonó a su familia, desapareciendo tanto de sus vidas como de los registros históricos. No se sabe con certeza si lo impulsaron las presiones de la vida familiar, su lucha con la bebida, conflictos con Elizabeth, o una mezcla de todo ello. Lo único claro es que dejó a su esposa sola, con 2 hijos a su cargo y un tercero en camino, pues estaba embarazada en ese momento. A finales de ese año, la compañía itinerante Placid Green, con la que Elizabeth había trabajado antes, la llevó junto a sus pequeños a Richmond, Virginia. En aquel entonces, Richmond, con unos 10,000 habitantes, era la capital del estado y un centro de comercio y cultura del sur. Allí, en noviembre de 1811, nació su tercera hija, Rosalie. Ese parto, ocurrido poco después de haber sido abandonada por su marido y mientras seguía actuando para mantener a la familia, representó una enorme carga física y emocional para Elizabeth. Una carga que se tornó insostenible. A comienzos de diciembre de 1811, su salud, ya debilitada por años de sacrificios y las dificultades de la vida sobre los escenarios, comenzó a deteriorarse de forma acelerada. Elizabeth padecía tuberculosis, una dolencia frecuente y casi siempre mortal a comienzos del siglo XIX. Su estado fue deteriorándose hasta impedirle continuar en los escenarios, lo que significó la pérdida de la única fuente de sustento para su familia. Sin recursos y gravemente enferma, ella y sus hijos tuvieron que sobrevivir gracias a la ayuda de la comunidad de Richmond. El 8 de diciembre de 1811, Elizabeth Arnold Poe falleció en esa ciudad víctima de la enfermedad, dejando en la orfandad a Edgar, de apenas 2 años, a su hermano William Henry y a la recién nacida Rosalie. Su muerte apareció en los periódicos locales
donde se resaltaron tanto su talento como su carácter, al mismo tiempo que se lamentaban las dramáticas condiciones en que ocurrió su partida. De acuerdo con ciertos testimonios, sus últimos días los pasó en una humilde habitación, recostada sobre un jergón de paja, acompañada únicamente por sus pequeños. Una imagen de miseria y dolor que contrastaba con los aplausos y la admiración que había recibido sobre el escenario. La desaparición de Elizabeth desencadenó decisiones que cambiarían para siempre la vida de sus 3 hijos y, en particular, el destino literario de Edgar. En los días posteriores, la comunidad de Richmond se movilizó para asegurar el futuro de los huérfanos. Sin embargo, las resoluciones tomadas por los adultos respondían más a sus propias circunstancias y motivaciones que a la preservación de los vínculos entre hermanos, un aspecto que en aquella época no se consideraba esencial desde el punto de vista emocional. Edgar, que aún no alcanzaba los 3 años, fue confiado a John y Frances Allen, un acaudalado matrimonio de comerciantes de Richmond. John, originario de Escocia, había construido un próspero negocio de importación y exportación de tabaco, y su esposa Frances, que no podía tener hijos, había mostrado una gran compasión por el pequeño tras visitar a su madre moribunda. Fue ella, con una inclinación maternal evidente, quien impulsó la decisión de criarlo. Los Allen le ofrecieron a Edgar comodidades y seguridad material muy superiores a las que le hubieran podido brindar sus padres biológicos, aunque nunca lo adoptaron legalmente. Esta situación ambigua entre hijo no reconocido y pupilo protegido generó tensiones e incertidumbres que marcarían la relación de Edgar con John Allen. Desde un inicio se notó la diferencia. Frances lo acogió con cariño, mientras John adoptó una postura distante y, en ocasiones, severa. El hermano mayor, William Henry Leonard, fue enviado a Baltimore para vivir con sus abuelos paternos, David Poe y Elizabeth Cairns Poe. Pese a que desaprobaban tanto la carrera teatral como el matrimonio de su hijo, aceptaron la responsabilidad de criar al nieto. Para Edgar, esa separación temprana de su hermano, sumada a la pérdida de sus padres, significó otro quiebre en sus lazos afectivos, aunque era demasiado pequeño para comprender plenamente las decisiones de los adultos. Por su parte, la recién nacida Rosalie fue acogida por William y Jane Scott Mackenzie, un matrimonio de Richmond sin descendencia, con recursos suficientes para brindarle estabilidad. La niña creció en aquel hogar, viendo esporádicamente a Edgar, pero formando su propia identidad dentro de un entorno familiar distinto. Entre 1812 y 1815, Edgar comenzó a adaptarse a la vida junto a los Allen. Su residencia en Tobacco Row, ubicada en el elegante distrito de Court End, le ofrecía lujos y comodidades impensables en comparación con la dura existencia que había vivido con sus padres. El negocio de John prosperaba, y la familia disfrutaba de un estilo de vida acomodado, con sirvientes, muebles refinados y conexiones en la alta sociedad de Richmond. Para las familias acomodadas de Richmond, la llegada de Edgar a los Allen lo insertó en un mundo completamente distinto. Para el pequeño, aquella transición debió resultar confusa y difícil de asimilar. Había ganado seguridad material y el cariño de Frances Allen, pero al mismo tiempo había perdido a su madre, se le había separado de sus hermanos y había sido colocado en un ambiente cultural y social muy distante del entorno teatral en el que había crecido su familia biológica. Aunque era demasiado pequeño para entender cabalmente la magnitud de estos cambios, el impacto emocional de tales rupturas en sus primeros años probablemente influyó en la construcción de su identidad y en su sensación de estabilidad. Un hombre hecho a sí mismo con firmes convicciones sobre el deber, la disciplina y el valor del trabajo constante, se convirtió en un modelo masculino muy diferente al de su padre natural. De Edgar esperaba obediencia, orden y, con el tiempo, que se orientara hacia una profesión práctica. Estas exigencias chocarían inevitablemente con la sensibilidad artística y la imaginación del joven, así como con sus aspiraciones literarias, generando fricciones que marcarían gran parte de su juventud y temprana adultez. Por otra parte, Frances Allen desarrolló un apego profundo hacia Edgar. Tras años de matrimonio sin hijos, vio en él la oportunidad de ejercer un rol maternal, ofreciéndole ternura y comprensión que le aportaron cierta estabilidad afectiva en medio de tantas pérdidas. Su influencia suavizó el rigor del método educativo de John Allen, convirtiéndose en una figura de apego fundamental durante su infancia,
El contraste entre el origen de Edgar y su nuevo hogar iba mucho más allá de lo material. El mundo de sus padres, centrado en la emoción, la creatividad y la expresión artística, difería radicalmente de los valores mercantiles de los Allan, donde se priorizaban la solvencia económica, el prestigio social y la eficacia práctica. Esta dicotomía entre sensibilidad artística y racionalidad material se transformaría en un eje central de la vida y la obra de Poe, reflejándose en sus escritos como la eterna tensión entre imaginación y realidad, entre los ideales estéticos y las necesidades cotidianas. Al acercarse 1815, el negocio de John Allan se expandía hacia el comercio internacional con Gran Bretaña. El fin de la guerra de 1812 abrió nuevas posibilidades en el mercado transatlántico y Allan comenzó a planear la instalación de una sucursal en Londres. Aquellos planes significaron para Edgar otra mudanza decisiva. Con apenas 5 años, después de haber vivido tantas pérdidas y cambios, debía enfrentarse a un nuevo viaje y a la adaptación a un entorno aún más ajeno, un país extranjero al otro lado del océano. En junio de 1815, Edgar, con 6 años cumplidos, emprendió junto a John y Francis Allan la travesía hacia Inglaterra a bordo del navío Lothair. Dejó atrás los paisajes de Virginia para enfrentar lo desconocido. La experiencia del cruce del Atlántico, que duró unas 4 semanas, relativamente veloz para los estándares de la época, debió impresionarlo hondamente. Fue su primera experiencia lejos de todo lo que conocía y lo enfrentó a la inmensidad del océano y al sentimiento de separación total de su vida anterior. La decisión de llevarlo consigo, en lugar de dejarlo bajo el cuidado de amigos o familiares en Richmond, demuestra no solo el apego creciente de Francis hacia él, sino también una aceptación progresiva de John de su papel como tutor. Para Edgar, este viaje representó otro cambio trascendental en una infancia ya marcada por la inestabilidad. Sin embargo, a diferencia de experiencias anteriores, ahora lo vivía con la conciencia más formada de un niño que comenzaba a comprender el mundo que lo rodeaba. A una edad en la que ya era consciente de su entorno y capaz de generar recuerdos e impresiones duraderas, Edgar vivió una de las transiciones más significativas de su niñez. Tras llegar a Liverpool, la familia se trasladó a Londres, donde John Allan proyectaba permanecer varios años para consolidar nuevas operaciones de su firma comercial de tabaco y productos generales, Ellis Allan. El Londres que encontraron en el verano de 1815 era una ciudad en plena efervescencia. Apenas unos días antes de su arribo, se había librado la batalla de Waterloo, cerrando definitivamente las guerras napoleónicas. La capital inglesa festejaba aún aquella victoria histórica. Con más de 1 millón de habitantes, Londres se había convertido en la urbe más grande del planeta, un contraste abrumador frente a los escasos 10.000 habitantes de Richmond. Para Edgar, el bullicio, la magnitud y la vitalidad de la metrópoli debieron ser a la vez impactantes y fascinantes. Los Allan se instalaron en una elegante residencia en el número 47 de Southampton Row, en Russell Square, dentro del barrio de Bloomsbury. Esta zona, levantada a finales del siglo XVIII, se distinguía por sus casas de estilo georgiano, dispuestas alrededor de plazas ajardinadas. Era un distrito respetable, habitado por familias de comerciantes y profesionales de clase media acomodada. La vivienda de los Allan, acorde al estatus de John como próspero negociante, contaba con varios criados que atendían tanto las labores domésticas como el cuidado del pequeño Edgar. En 1816, Edgar inició su educación formal en el internado de las hermanas Catherine y Jane Dubourg, ubicado en Sloane Street, Chelsea. Allí aprendió los fundamentos de lectura, escritura, aritmética y las normas de comportamiento propias de un joven caballero. Aunque quizá ya había recibido algunas nociones básicas en la casa de los Allan, esta fue su primera experiencia dentro de un sistema de enseñanza estructurado que marcaría su infancia en Inglaterra. El paso a la vida escolar supuso para Edgar nuevos desafíos y aprendizajes. Separado durante largas horas de la protección de Francis Allan, debió enfrentarse a maestros y compañeros, desarrollando independencia y socializando en un ambiente más competitivo. Aunque la escuela Dubourg no alcanzaba el rigor de las instituciones inglesas más prestigiosas, le inculcó disciplina académica y le abrió las puertas al estudio de idiomas y literatura.
Allí se hizo evidente su facilidad para el lenguaje, una aptitud que sería fundamental en sus logros futuros. En 1817, su educación avanzó con la introducción del latín, el francés y posiblemente el griego, idiomas considerados esenciales para la formación de un caballero en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX. La habilidad natural de Edgar para absorber lenguas extranjeras le permitió progresar con rapidez, dejando huellas que se notarían más tarde en su estilo literario y en las referencias multilingües de su obra. Durante esos años también entró en contacto con la atmósfera cultural inglesa. El romanticismo estaba en su apogeo, con figuras como Wordsworth, Coleridge, Byron y Shelley revolucionando la poesía. Aunque aún demasiado joven para leerlos de manera consciente, el ambiente impregnado de sensibilidad gótica, pasión por lo medieval y la exploración de los límites entre razón y emoción dejó una marca profunda en su imaginación, impronta que más tarde se reflejaría en sus escritos. En 1818, Edgar dio un salto educativo al ingresar en la escuela Manor House, en Stoke Newington, bajo la dirección del reverendo John Bransby. Esta institución, de mayor prestigio y exigencia que la anterior, ofrecía un plan de estudios más amplio y ambicioso, y supuso un nuevo escenario de formación intelectual que influiría decisivamente en el desarrollo de Poe. La escuela Manor House estaba ubicada en una imponente construcción de la época de la reina Ana, levantada a inicios del siglo XVIII. El recinto estaba rodeado por extensos terrenos que incluían jardines, áreas para juegos y árboles centenarios. Ese paisaje, con su arquitectura señorial y su atmósfera apartada, quedaría más tarde plasmado en el relato semi-autobiográfico de Poe, William Wilson, donde lo evocaría como un sitio de ensueño y refugio espiritual. El reverendo Bransby, también recordado en dicha obra, era una figura dominante, un clérigo de la Iglesia de Inglaterra que fusionaba la enseñanza religiosa con una formación clásica exigente. Bajo su tutela, la institución ofrecía un plan académico riguroso, centrado en las lenguas y literaturas antiguas, matemáticas, historia y doctrina religiosa. Su método educativo priorizaba la memorización, la recitación y la disciplina estricta, donde los castigos físicos eran una respuesta habitual ante las infracciones. Entre 1818 y 1820, Edgar se sumergió en ese ambiente escolar, estudiando latín, francés, matemáticas, historia y literatura, construyendo una sólida base en el aprendizaje clásico que más tarde nutriría su obra. Las jornadas comenzaban al alba, incluso antes del amanecer en invierno, y estaban marcadas por extensas horas de estudio, intercaladas con comidas, ejercicio y prácticas religiosas. Los alumnos compartían dormitorios con escasa privacidad, una experiencia común en los internados ingleses, pero difícil para un niño que ya había conocido la pérdida y la inestabilidad. Pese a esas dificultades, Edgar destacó académicamente en Manor House. Su habilidad para los idiomas siguió expandiéndose y empezó a revelar un talento literario que definiría su futuro. La formación clásica, con su énfasis en la retórica, la métrica y las formas literarias, le proporcionó un soporte técnico que más tarde aplicaría en su poesía y relatos. El contacto con la literatura latina y griega le introdujo en temas recurrentes como el inframundo, el retorno de los muertos y la inexorabilidad del destino, motivos que se reflejarían en sus obras maduras. La vida social del internado también moldeó su carácter y sus vínculos interpersonales. Como niño estadounidense en un colegio inglés, su acento y gestos lo marcaban como distinto. Esa experiencia de sentirse diferente, sumada a su compleja identidad como niño criado por tutores y no por padres biológicos, probablemente sembró en él los temas de alienación y desdoblamiento del yo que impregnarían su escritura. A la vez, el tener que adaptarse a ese ambiente fortaleció su capacidad de observación y su ingenio social, rasgos que luego serían esenciales en su obra. Mientras Edgar avanzaba en su formación, la situación de los Allen se deterioraba. Hacia 1819, los negocios de John Allen en Londres enfrentaban serias dificultades económicas. La etapa de posguerra en Gran Bretaña estaba marcada por desempleo masivo, tensiones sociales e inestabilidad financiera. El comercio de tabaco, pilar de la empresa, se vio golpeado por la competencia creciente y las condiciones adversas del mercado.
Estos problemas afectaron la economía familiar y crearon tensiones en el hogar, que incluso un joven Edgar pudo percibir. La salud de Francis Allen también comenzó a empeorar en esos años, aumentando la incertidumbre en la vida de Poe, aunque los registros no detallan con precisión sus dolencias. Fueron lo suficientemente graves como para preocupar a la familia y precipitar la decisión de regresar a Estados Unidos. Para Edgar, que había desarrollado un profundo apego hacia Francis como figura materna, su enfermedad debió despertar de nuevo los miedos al abandono y a la pérdida que lo habían marcado desde la infancia. En 1820, la suma de los tropiezos financieros y el deterioro de la salud volvió insostenible la permanencia de los Allen en Londres. John Allen tomó la complicada determinación de clausurar su empresa en la capital británica y regresar a Richmond, con la esperanza de reactivar sus negocios y de que Francis pudiera mejorar en un ambiente más familiar. Para Edgar, que ya tenía 11 años y había pasado un lustro formativo en Inglaterra, aquello significó otra ruptura importante y el abandono del entorno educativo y social al que se había acostumbrado. En el verano de ese mismo año, la familia abordó el velero Martha y emprendió la travesía de regreso a Virginia. El viaje, al igual que el realizado en sentido contrario 5 años antes, duró cerca de un mes. Para Edgar, aquella navegación no fue únicamente un traslado físico, sino también emocional. Debía dejar atrás la estructura y disciplina de la enseñanza inglesa y volver a un Richmond que, tras tanto tiempo, le resultaba a la vez conocido y extraño. El muchacho que volvía a Estados Unidos era muy distinto al niño de 6 años que había partido. Su paso por Inglaterra le había otorgado una sólida preparación académica, sobre todo en idiomas y literatura. La vida en Londres lo había expuesto a un universo más amplio de cultura, historia y complejidad social de lo que jamás hubiera encontrado en Richmond. Y los retos del internado le habían forjado independencia, además de un agudo sentido de observación hacia el mundo y las personas que lo rodeaban. Aunque este periodo en Inglaterra representó apenas una fracción de su vida, sus huellas fueron permanentes en el desarrollo intelectual y la sensibilidad artística de Poe. La atmósfera gótica de las viejas construcciones, los patrones de la enseñanza clásica y la experiencia de sentirse extranjero en una cultura distinta marcaron su carácter. Más aún, la educación inglesa le abrió las puertas a una tradición literaria y a un repertorio cultural que diferenciaría su estilo del de otros escritores estadounidenses, contribuyendo a la voz única que más tarde lo colocaría entre los autores más influyentes de su país. El Martha llegó al puerto de Nueva York en julio de 1820, devolviendo a un Edgar de 11 años suelo norteamericano tras 5 años de formación europea. En su ausencia, la nación también había cambiado. Se había expandido hacia el oeste con la incorporación de 5 nuevos estados. Había resistido la crisis económica de 1819 y comenzaba a definir una identidad nacional más marcada después de la guerra de 1812. Sin embargo, el cambio más profundo para él aguardaba en Richmond, donde los Allen intentarían reconstruir su vida después del fracaso en Londres. El trayecto de Nueva York a Richmond los condujo por Filadelfia y Baltimore, ciudades que en el futuro tendrían un papel fundamental en la adultez de Poe. El recorrido, realizado mediante barcos costeros y diligencias, ofreció a Edgar sus primeras impresiones del paisaje estadounidense más allá de Virginia. El dinamismo del puerto neoyorquino, la planificación ordenada de Filadelfia, las colinas y bosques del Atlántico Medio, frente a la densidad y antigüedad de Londres, la frescura y apertura del territorio americano debieron impresionarlo con fuerza, acentuando su percepción de haber transitado entre 2 mundos distintos. Cuando los Allen regresaron a Richmond en agosto de 1820, lo hicieron en circunstancias más humildes. Las pérdidas de John Allen en Londres habían consumido buena parte de su fortuna, y él debía volver a abrirse camino en el comercio local. La familia se instaló provisionalmente en la pensión de la señora Mary Mackenzie, en Tobacco Alley, una notable diferencia respecto a la comodidad que habían disfrutado en su anterior residencia londinense. Este giro en la fortuna trajo consigo nuevas tensiones en el hogar, mientras John Allen luchaba por sostener las apariencias al mismo tiempo que intentaba recomponer sus finanzas. Para Edgar, el retorno a Richmond significó reencontrarse con su hermana Rosalie, entonces de 8 años, quien había sido criada por la familia Mackenzie.
Aunque ambos habían crecido separados desde muy pequeños y en entornos muy distintos, lograron establecer un lazo que se mantendría con diferentes grados de cercanía a lo largo de sus vidas. Rosalie, a menudo descrita por quienes la conocieron como afectuosa, pero de intelecto sencillo, se convirtió en una de las escasas conexiones de sangre de Edgar, en una existencia marcada sobre todo por vínculos adoptivos y distantes. A finales de 1820, Edgar ingresó en la escuela dirigida por Joseph H. Clark, un graduado del Trinity College de Dublín, que había fundado en Richmond una academia para jóvenes varones. La institución, situada en la intersección de las calles Fifth y Carey, ofrecía una formación clásica semejante a la que Poe había recibido en Manor House durante su estancia en Inglaterra. El plan de estudios daba prioridad al latín, al griego, a las matemáticas y a la composición en inglés, áreas en las que Edgar, gracias a su educación británica, ya tenía una sólida base. Clark percibió rápidamente la brillantez del muchacho, destacando su dominio natural de los idiomas y su inclinación literaria. En memorias posteriores, describió a Poe como un alumno rápido, de temperamento poético, que sobresalía tanto en latín como en francés, además de demostrar una temprana habilidad en la creación de versos. Bajo su enseñanza, Edgar consolidó los fundamentos clásicos que más adelante darían forma a su obra, con referencias a la mitología antigua, un rigor estructural notable y el uso sofisticado de recursos retóricos. Sin embargo, el entorno social de la escuela también implicó nuevos retos. Tras varios años de formación en Inglaterra, es probable que Edgar conservara un ligero acento y ciertos gestos que lo distinguían de los chicos nacidos y criados en Virginia. A esto se añadía su posición social ambigua. No era un miembro pleno de la familia Allen, pero tampoco podía identificarse con su linaje biológico. Esta condición, combinada con su aire intelectual y su sensibilidad artística, pudo haber reforzado en él un sentimiento de aislamiento, un tema que luego aparecería con fuerza en sus relatos sobre figuras marginadas y personalidades divididas. Pese a todo, Edgar sí consiguió amistades durante esa etapa. La más importante fue con Robert Stannard, compañero de clase cuya madre, Jane Stith Stannard, marcaría profundamente la vida emocional de Poe. Descrita como hermosa, bondadosa y gentil, Jane acogió a Edgar en su casa y le brindó un afecto maternal que él anhelaba con intensidad. Este vínculo se convirtió en una de las experiencias emocionales más significativas de su juventud. En 1823, cuando Edgar tenía 14 años, Jane comenzó a mostrar síntomas de trastornos mentales que se agravaron rápidamente, hasta ocasionar su muerte en abril de 1824. Para Poe, que ya había sufrido la pérdida de su madre biológica y convivía con la fragilidad de la salud de Frances Allen, esta tragedia representó un nuevo golpe demoledor. Su fallecimiento dejó una huella imborrable en su sensibilidad y se reflejó en su fijación literaria por la muerte de mujeres hermosas y en la idealización de figuras maternales. Más adelante confesaría a un amigo que su célebre poema a Helen había sido inspirado por Jane Stannard, a quien llamó el primer amor puramente ideal de mi alma. Mientras tanto, la situación económica de John Allen comenzó a mejorar. Para 1822 había reactivado su compañía, lo que permitió a la familia trasladarse a una vivienda más cómoda en la esquina de las calles Fifth y Main. Y en 1825, con la prosperidad ya consolidada, se mudaron a una residencia todavía más lujosa, ubicada en la intersección de las calles T. En 1823, tras el cierre de la escuela de Joseph Clark, se incorporó a la Academia de William Burke, otro especialista en los clásicos que sostenía exigentes normas educativas. Con su orientación, Edgar volvió a destacar, en especial en el área literaria, y empezó a forjar una voz propia al escribir poemas que sorprendían a maestros y compañeros por su técnica refinada y su carga emotiva. Fuera de las aulas, cultivaba también su fortaleza física e intelectual. Ganó notoriedad por su habilidad deportiva, particularmente en la natación. En junio de 1825, realizó una proeza que se convirtió en leyenda local. Nadar 9,6 kilómetros contra la corriente del río James en un sofocante día de verano. Aquella hazaña revelaba un costado de resistencia y voluntad que contrastaba con su sensibilidad poética, pero que encajaba en el ideal romántico del artista como figura multifacética y excepcional. Durante su adolescencia también comenzó a germinar su atracción por la disciplina militar.
Ese interés pudo nacer de la atmósfera marcial de su internado inglés, de las historias bélicas aprendidas en su formación clásica, o quizá de un anhelo por la estructura y la claridad jerárquica que ofrecía la vida castrense. Cualquiera que fuese la causa, esa inclinación terminaría llevándolo al ejército de los Estados Unidos e influiría en su breve y conflictiva estancia en la Academia Militar de West Point para 1826. Cuando estaba próximo a cumplir 17 años, la tensión con John Allen ya había alcanzado un punto crítico. Las razones eran múltiples y enmarañadas. Las aspiraciones literarias de Edgar chocaban con la visión pragmática de su tutor. Su temperamento sensible y romántico contrastaba con la mentalidad calculadora y mercantil de Allen, y la posición incierta del joven en el seno de la familia se tornó aún más evidente cuando John y Frances Allen empezaron a plantearse tener descendencia propia. De allí nacieron resentimientos y frustraciones que Edgar expresaba en conductas cada vez más desafiantes. Los asuntos económicos agravaban la relación. A pesar de poseer grandes recursos, John Allen restringía con dureza los gastos de su pupilo y lo recriminaba constantemente por lo que consideraba derroches juveniles. Edgar, en cambio, percibía ese control como una obligación moral incumplida. Allen había asumido su crianza, pero se negaba a brindarle el reconocimiento legal y la aceptación emocional que tanto necesitaba. Estas disputas en torno al dinero se prolongaron a lo largo de los años, erosionando el vínculo hasta conducir a la ruptura definitiva. Sumaba el terreno sentimental. Edgar, convertido ya en un joven atractivo, culto y con talento artístico, empezaba a llamar la atención de numerosas mujeres, lo que añadía otra dimensión a sus tensiones personales. El lazo más profundo de este periodo fue con Sarah Elmira Royster, una muchacha de 15 años, perteneciente a una distinguida familia de Richmond. Su relación, sostenida principalmente a través de encuentros discretos y cartas secretas, significó para Edgar su primera experiencia seria en el terreno del amor. Ese despertar de emociones y pasiones juveniles añadió nuevas complejidades a su ya turbulento proceso de adolescencia. La familia Royster, al igual que gran parte de la sociedad rica de Richmond, miraba a Edgar con sentimientos encontrados. Aunque su cercanía con los Allen le otorgaba cierto prestigio, su situación legal incierta y su fama de muchacho intensamente romántico despertaban dudas sobre si era un candidato adecuado para cortejar a su hija. Edgar, con su aguda sensibilidad para percibir matices y juicios ajenos, seguramente interpretó estas reservas como una confirmación más de su condición de forastero, incluso en el entorno en el que había crecido. Al avanzar 1826, sus pensamientos comenzaron a enfocarse en la posibilidad de estudios universitarios. La recién fundada Universidad de Virginia, proyecto de Thomas Jefferson, representaba lo más alto en materia de educación en el sur del país. Gracias a su sólida preparación académica y a sus aspiraciones literarias, Edgar estaba bien capacitado para continuar allí su desarrollo intelectual y anhelaba integrarse a aquella nueva institución. John Allen, a pesar de sus constantes reproches hacia las actitudes y conductas del joven, terminó por aceptar inscribirlo en la universidad para el curso siguiente. Quizá lo hizo con la esperanza de que la disciplina académica y las exigencias del estudio encaminaran la energía de su pupilo hacia metas más prácticas. Sin embargo, los preparativos de Edgar para esa etapa se vieron acompañados tanto de fricciones crecientes con su tutor, como de la incertidumbre respecto a su romance con Elmira. Así, al acercarse a la adultez, Poe seguía cargando con los mismos patrones de pérdida, ambigüedad y vínculos truncados que habían marcado su niñez. Su situación era paradójica. Disfrutaba de un lugar privilegiado en la sociedad de Richmond y había recibido educación de caballero, pero carecía de una identidad familiar clara y de los recursos propios que garantizaban independencia. Esa contradicción se convertiría en un conflicto constante que intentaría resolver, en parte, a través de su obra literaria y de sus tormentosas relaciones personales. El 14 de febrero de 1826, con 17 años, Edgar Allan Poe emprendió el viaje de unos 112 kilómetros desde Richmond hasta Charlottesville para ingresar en la Universidad de Virginia. Aquella institución, inaugurada apenas un año antes, era un experimento novedoso en la joven nación. Se distanciaba de las universidades religiosas del noreste
con un enfoque laico, moderno y flexible, que permitía a los estudiantes escoger sus cursos en lugar de seguir un plan rígido. El campus dejó en Poe una impresión duradera. La visión arquitectónica de Jefferson había dado forma a lo que él denominaba una villa académica, organizada en torno a una gran rotonda que servía de biblioteca, rodeada por pabellones paralelos conectados mediante galerías columnadas. Cada edificio albergaba tanto aulas como viviendas de profesores, lo que generaba una comunidad de convivencia y aprendizaje integrada. El estilo neoclásico, con su énfasis en la proporción, la armonía y la herencia de los ideales clásicos, contrastaba intensamente con la atmósfera medieval que Edgar había conocido en su internado inglés. Su habitación fue la número 13, situada en el ala oeste. Era un espacio austero de aproximadamente 4 metros por 5, provisto de una cama, una silla, una mesa y un lavabo. La sencillez de estas instalaciones respondía a la idea de Jefferson de que la vida modesta favorecía la concentración intelectual, y así Poe se sumergió en un ambiente diseñado para fomentar tanto el estudio como la disciplina personal. Un hombre hecho a sí mismo con firmes convicciones sobre el deber, la disciplina y el valor del trabajo constante, se convirtió en un modelo masculino muy diferente al de su padre natural. De Edgar esperaba obediencia, orden y, con el tiempo, que se orientara hacia una profesión práctica. Estas exigencias chocarían inevitablemente con la sensibilidad artística y la imaginación del joven, así como con sus aspiraciones literarias, generando fricciones que marcarían gran parte de su juventud y temprana adultez. Por otra parte, Francis Allen desarrolló un apego profundo hacia Edgar. Tras años de matrimonio sin hijos, vio en él la oportunidad de ejercer un rol maternal, ofreciéndole ternura y comprensión que le aportaron cierta estabilidad afectiva en medio de tantas pérdidas. Su influencia suavizó el rigor del método educativo de John Allen, convirtiéndose en una figura de apego fundamental durante su infancia. El contraste entre el origen de Edgar y su nuevo hogar iba mucho más allá de lo material. El mundo de sus padres, centrado en la emoción, la creatividad y la expresión artística, difería radicalmente de los valores mercantiles de los Allen, donde se priorizaban la solvencia económica, el prestigio social y la eficacia práctica. Esta dicotomía entre sensibilidad artística y racionalidad material se transformaría en un eje central de la vida y la obra de Poe, reflejándose en sus escritos como la eterna tensión entre imaginación y realidad, entre los ideales estéticos y las necesidades cotidianas. Al acercarse 1815, el negocio de John Allen se expandía hacia el comercio internacional con Gran Bretaña. El fin de la guerra de 1812 abrió nuevas posibilidades en el mercado transatlántico, y Allen comenzó a planear la instalación de una sucursal en Londres. Aquellos planes significaron para Edgar otra mudanza decisiva. Con apenas 5 años, después de haber vivido tantas pérdidas y cambios, debía enfrentarse a un nuevo viaje y a la adaptación a un entorno aún más ajeno, un país extranjero al otro lado del océano. En junio de 1815, Edgar, con 6 años cumplidos, emprendió junto a John y Francis Allen la travesía hacia Inglaterra a bordo del navío Lothair. Dejó atrás los paisajes de Virginia para enfrentar lo desconocido. La experiencia del cruce del Atlántico, que duró unas 4 semanas, relativamente veloz para los estándares de la época, debió impresionarlo hondamente. Fue su primera experiencia lejos de todo lo que conocía y lo enfrentó a la inmensidad del océano y al sentimiento de separación total de su vida anterior. La decisión de llevarlo consigo, en lugar de dejarlo bajo el cuidado de amigos o familiares en Richmond, demuestra no solo el apego creciente de Francis hacia él, sino también una aceptación progresiva de John de su papel como tutor. Para Edgar, este viaje representó otro cambio trascendental en una infancia ya marcada por la inestabilidad. Sin embargo, a diferencia de experiencias anteriores, ahora lo vivía con la conciencia más formada de un niño que comenzaba a comprender el mundo que lo rodeaba. A una edad en la que ya era consciente de su entorno y capaz de generar recuerdos e impresiones duraderas, Edgar vivió una de las transiciones más significativas de su niñez. Tras llegar a Liverpool, la familia se trasladó a Londres, donde John Allen
proyectaba permanecer varios años para consolidar nuevas operaciones de su firma comercial de tabaco y productos generales, Ellis Allen. El Londres que encontraron en el verano de 1815 era una ciudad en plena efervescencia. Apenas unos días antes de su arribo, se había librado la batalla de Waterloo, cerrando definitivamente las guerras napoleónicas. La capital inglesa festejaba aún aquella victoria histórica. Con más de 1 millón de habitantes, Londres se había convertido en la urbe más grande del planeta, un contraste abrumador frente a los escasos 10.000 habitantes de Richmond. Para Edgar, el bullicio, la magnitud y la vitalidad de la metrópoli debieron ser a la vez impactantes y fascinantes. Los Allen se instalaron en una elegante residencia en el número 47 de Southampton Row, en Russell Square, dentro del barrio de Bloomsbury. Esta zona, levantada a finales del siglo XVIII, se distinguía por sus casas de estilo georgiano, dispuestas alrededor de plazas ajardinadas. Era un distrito respetable, habitado por familias de comerciantes y profesionales de clase media acomodada. La vivienda de los Allen, acorde al estatus de John como próspero negociante, contaba con varios criados que atendían tanto las labores domésticas como el cuidado del pequeño Edgar. En 1816, Edgar inició su educación formal en el internado de las hermanas Catherine y Jane Dubourg, ubicado en Sloane Street, Chelsea. Allí aprendió los fundamentos de lectura, escritura, aritmética y las normas de comportamiento propias de un joven caballero. Aunque quizá ya había recibido algunas nociones básicas en la casa de los Allen, esta fue su primera experiencia dentro de un sistema de enseñanza estructurado que marcaría su infancia en Inglaterra. El paso a la vida escolar supuso para Edgar nuevos desafíos y aprendizajes. Separado durante largas horas de la protección de Francis Allen, debió enfrentarse a maestros y compañeros, desarrollando independencia y socializando en un ambiente más competitivo. Aunque la escuela Dubourg no alcanzaba el rigor de las instituciones inglesas más prestigiosas, le inculcó disciplina académica y le abrió las puertas al estudio de idiomas y literatura. Allí se hizo evidente su facilidad para el lenguaje, una aptitud que sería fundamental en sus logros futuros. 1817. Su educación avanzó con la introducción del latín, el francés y posiblemente el griego, idiomas considerados esenciales para la formación de un caballero en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX. La habilidad natural de Edgar para absorber lenguas extranjeras le permitió progresar con rapidez, dejando huellas que se notarían más tarde en su estilo literario y en las referencias multilingües de su obra. Durante esos años también entró en contacto con la atmósfera cultural inglesa. El romanticismo estaba en su apogeo, con figuras como Wordsworth, Coleridge, Byron y Shelley revolucionando la poesía. Aunque aún demasiado joven para leerlos de manera consciente, el ambiente impregnado de sensibilidad gótica, pasión por lo medieval y la exploración de los límites entre razón y emoción dejó una marca profunda en su imaginación, impronta que más tarde se reflejaría en sus escritos. En 1818, Edgar dio un salto educativo al ingresar en la escuela Manor House, en Stoke Newington, bajo la dirección del reverendo John Bransby. Esta institución, de mayor prestigio y exigencia que la anterior, ofrecía un plan de estudios más amplio y ambicioso, y supuso un nuevo escenario de formación intelectual que influiría decisivamente en el desarrollo de Poe. La escuela Manor House estaba ubicada en una imponente construcción de la época de la reina Ana, levantada a inicios del siglo XVIII. El recinto estaba rodeado por extensos terrenos que incluían jardines, áreas para juegos y árboles centenarios. Ese paisaje, con su arquitectura señorial y su atmósfera apartada, quedaría más tarde plasmado en el relato semi-autobiográfico de Poe, William Wilson, donde lo evocaría como un sitio de ensueño y refugio espiritual. El reverendo Bransby, también recordado en dicha obra, era una figura dominante, un clérigo de la Iglesia de Inglaterra que fusionaba la enseñanza religiosa con una formación clásica exigente. Bajo su tutela, la institución ofrecía un plan académico riguroso, centrado en las lenguas y literaturas antiguas, matemáticas, historia y doctrina religiosa. Su método educativo priorizaba la memorización, la recitación y la disciplina estricta, donde los castigos físicos eran una respuesta habitual ante las infracciones.
Entre 1818 y 1820, Edgar se sumergió en ese ambiente escolar, estudiando latín, francés, matemáticas, historia y literatura, construyendo una sólida base en el aprendizaje clásico que más tarde nutriría su obra. Las jornadas comenzaban al alba, incluso antes del amanecer en invierno, y estaban marcadas por extensas horas de estudio, intercaladas con comidas, ejercicio y prácticas religiosas. Los alumnos compartían dormitorios con escasa privacidad, una experiencia común en los internados ingleses, pero difícil para un niño que ya había conocido la pérdida y la inestabilidad. Pese a esas dificultades, Edgar destacó académicamente en Manor House. Su habilidad para los idiomas siguió expandiéndose y empezó a revelar un talento literario que definiría su futuro. La formación clásica, con su énfasis en la retórica, la métrica y las formas literarias, le proporcionó un soporte técnico que más tarde aplicaría en su poesía y relatos. El contacto con la literatura latina y griega le introdujo en temas recurrentes como el inframundo, el retorno de los muertos y la inexorabilidad del destino, motivos que se reflejarían en sus obras maduras.